Tal vez el caso más notable de todo esto sea el importante cambio efectuado con relación a la aceptación de servicio alternativo al servicio militar. Por servicio alternativo se entiende un servicio civil, trabajo en un hospital u otra forma de servir a la comunidad que el gobierno ofrece como alternativa a quienes objetan por motivos de conciencia a participar en un servicio militar obligatorio. Muchos países comprensivos posibilitan esa alternativa para quienes se declaran objetores de conciencia entre sus ciudadanos. La doctrina elaborada en torno a este asunto dentro de la organización de los testigos y su cuerpo gobernante adquiere particular interés en vista de un cambio de política en 1996. La posición oficial de la sociedad Watchtower, desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial en los primeros años 1940, era la de que si un testigo de Jehová aceptaba ese servicio alternativo, había roto la integridad para con Dios. El argumento subyacente era que, puesto que el tal servicio era un sustituto, se colocaba consecuentemente en el lugar de lo que venía a sustituir. Ese aparentemente era el razonamiento, convirtiéndose de esa manera en la misma cosa. Puesto que se ofrecía en lugar del servicio militar y puesto que el servicio militar conlleva, al menos potencialmente, derramamiento de sangre, cualquiera que aceptara el sustituto se hacía culpable de derramamiento de sangre. Esta normativa trascendental desarrollada ante el cuerpo gobernante llegó a ser una realidad y fue establecida evidentemente por Fred Frantz y Nathan Knorr en el periodo en el que se decidieron todas las normas importantes. No someterse a aquella norma significaba ser considerado como desasociado y recibir el mismo trato de los expulsados. La atalaya del 1 de mayo de 1996 dio la vuelta a esta norma. En un artículo titulado Paguemos al César las cosas de César, aparecieron los párrafos que se muestran en el apéndice para el capítulo 5. En ellos no se da información histórica alguna a los lectores sobre la situación anterior bajo una norma que estuvo vigente por más de 50 años. Tampoco se contó a los lectores nada de lo sucedido en el seno del cuerpo gobernante con respecto a esa norma unas 2 décadas antes. Tal vez ninguna otra cosa ilustre mejor el efecto de la regla de la mayoría de los 2/3 sobre la vida de la gente como esta información. Considera lo siguiente. Fue como unos 20 años antes, en noviembre de 1977, que llegó a la central de Brooklyn una carta de un testigo de Bélgica, Michael Weber, poniendo en cuestión los argumentos esgrimidos por la organización en apoyo de aquella norma. Ver la página siguiente para ver algunas de las puntualizaciones que hacía en su carta. La carta traducida al español dice así. ¿Cuáles son las razones a tener en cuenta que tengan relación con esta ley? El servicio civil es un sustituto al servicio militar. Eso está claro, pero esa no es una razón para su rechazo. Cuando rechazamos una transfusión de sangre, agradecemos a los médicos que nos proporcionen un producto alternativo apto para mantener el volumen de sangre. O cuando se nos ofrece alimentos que contienen sangre, los rechazamos, pero nos sentimos contentos aceptando otro alimento cualquiera. En caso de una guerra, el objetor de conciencia debería unirse al ejército. No es cierto. Al contrario, el objetor de conciencia no se permitiría en ningún caso el llevar armas o uniforme militar o trabajar en una fábrica de armamento, etc. En lo que respecta a los hermanos que han sido condenados y encarcelados, ellos estarán entre los primeros en ser llamados a filas. Durante el servicio civil, el joven cristiano nunca participará de esfuerzo alguno que lleve a una guerra, no viste uniforme militar y está completamente libre después de su jornada laboral. Eso significa que podría organizarse para participar en las reuniones, si no en su propia congregación en otra,
incluso puede participar en la predicación, salvo en el precursorado. Personalmente no veo por qué sería estar en contra de la ley cristiana el aceptar esa solución. Resumiendo, ¿creen, hermanos, que el asunto de aceptar o no esta ley de 1969 es un asunto de decisión personal? Si su respuesta es afirmativa, deberían comunicarlo con urgencia a las congregaciones. Muchos hermanos piensan claramente que serán excluidos si aceptan esa oportunidad en lugar de tener que ir a la cárcel. Los superintendentes deberían saber con exactitud qué acción deben tomar cuando un miembro de la congregación toma esa decisión. Deberían ser capaces de explicar que su decisión es un asunto de conciencia. Espero, hermanos, que entiendan que es urgente ayudar a nuestros jóvenes hermanos. Ruego a Jehová que bendiga los esfuerzos que se hagan para ayudar a los jóvenes testigos de su nombre para que crezcan en madurez. Atentamente, su hermano Michael Weber. Eso colocó el asunto del servicio alternativo para que fuera debatido por el cuerpo gobernante en largas e intensas discusiones. La primera el 28 de enero de 1978, después el 1 de marzo y posteriormente el 26 de septiembre, el 11 de octubre, el 18 de octubre y el 15 de noviembre. Se llevó a cabo un estudio a nivel mundial y se recibieron cartas de unas 90 sucursales. Como consta en la documentación, muchos comités de sucursal, entre ellos los de algunos países grandes, indicaban que las personas afectadas no entendían la lógica o los motivos bíblicos para la postura de la organización. En varios casos, los propios comités de sucursal suscitaban preguntas en cuanto a lo correcto de la normativa y aportaban apoyo bíblico para dejar esa cuestión como un asunto de conciencia. El comité de la sucursal de Bélgica, país del que provenía la carta de Michael Weber, declaraba de este modo. En la página siguiente se presenta la traducción, dice así. Queridos hermanos, después de recibir su carta del 6 de junio de 1978, en demanda de información adicional con respecto al asunto de la neutralidad cristiana, nuestro comité de sucursal ha considerado los puntos bajo oración. Sí, en los casos en los que existe provisión legal para aceptar un servicio alternativo al servicio militar, la mayoría de los hermanos entiende que no es correcto aceptarlo cuando es requerido por la orden de un centro de reclutamiento, un documento militar u otra agencia gubernamental. Como hemos mencionado en nuestras cartas anteriores del 8 de marzo de 1978 y 25 de abril de 1978, algunos jóvenes y ancianos tienen dificultad para entender ese asunto cuando la alternativa del trabajo civil se pone en vigor para dar satisfacción a las autoridades militares. Dicen que aceptar el servicio civil es un asunto de conciencia, pero como les hemos escrito, la mayoría de los hermanos piensan que es erróneo aceptar el servicio civil alternativo. Después de haber sido sentenciados a 2 años de cárcel, a los hermanos les han sido asignados diferentes trabajos en la cárcel, como la cocina, la limpieza, oficina, mantenimiento o granja. Algunos incluso han llevado a cabo un trabajo fuera de la prisión, cuidando edificios estatales, pero no han sido sentenciados para hacer el trabajo civil alternativo como un sustituto al servicio militar. Si después de la sentencia se les hubiera asignado por parte de la prisión o del tribunal para desempeñar algunas labores humanitarias, como incluidas en el servicio civil, no las hubieran considerado como una transigencia. ¿Pueden dar una explicación para mantener esa actitud y sostenerla bíblicamente? Son realmente pocos los hermanos con capacidad para aportar razonamiento bíblico que les lleve a la conclusión de que se ha de rechazar la alternativa de un trabajo civil en lugar del servicio militar. En lo que respecta al servicio militar y a los asuntos políticos, pueden dar razón de que la Biblia condena esas actividades, pero en cuanto a lo del servicio civil, muy pocos pueden demostrar con las Santas Escrituras que no pueden aceptar ese servicio en lugar del servicio militar. Y no solo los jóvenes, sino que algunos ancianos también encuentran dificultad para justificar esa posición.
nos han llegado noticias de que algunos hermanos han sido incapaces de explicar su posición de neutralidad ante el juez que, a veces, juega con ellos como el gato con el ratón. Aún así, los hermanos siguen rechazando el servicio civil que se les ofrece en lugar del servicio militar básicamente porque saben que es erróneo todo aquello que la sociedad así lo considera. Razón por la cual algunos tribunales han dicho a los hermanos que han sido incitados por la sociedad para que rechacen el arreglo del servicio civil. Varios hermanos han venido a la sucursal y han dirigido a nosotros su atención para tratar el tema de la neutralidad cristiana. Algunos de ellos se han sentido perturbados debido a que algunos ancianos o jóvenes han tratado de convencerles de que el servicio civil se podría aceptar, especialmente si se considera que en el mismo se pueden llevar a cabo labores humanitarias. Les hemos hecho saber con toda claridad que cada uno ha de tomar su propia decisión y que ni nosotros ni la sociedad podemos decir lo que cada uno tiene que decir. Al examinar la reglamentación relacionada con el servicio civil, hemos considerado que los hermanos que tal servicio, con los hermanos que tal servicio es una parte de la ley del servicio militar, ya que la base para que exista ese servicio civil deriva primero y principalmente de la existencia de una ley de servicio militar. Hemos visto claramente que el servicio civil está puesto en lugar del servicio militar. De acuerdo a como lo entendemos nosotros, les hemos dicho que el problema no hay que verlo atendiendo en primer lugar a lo que las labores humanitarias como primera cosa a considerar, sino teniendo en mira la razón por la que ese trabajo ha sido propuesto. Cuando se requiere por parte del César que se lleve a cabo una actividad en lugar del servicio militar, quienes acepten ese trabajo están transigiendo en su neutralidad cristiana. Nos gustaría informarles de que no se permitió a nuestros hermanos encarcelados en Saint-Gilles, Bruselas, celebrar el memorial el día 23 de marzo de 1978. Cuando los hermanos que los visitaron y otros familiares se pusieron en contacto con nosotros abordando ese problema, sugerimos que los padres de los hermanos escribieran una carta de protesta al ministro de Justicia, puesto que la prohibición de una reunión religiosa constituye una violación de la Constitución de Bélgica. Adjuntamos una traducción de la carta enviada al ministro de Justicia. Felizmente se concedió el permiso a 30 días más tarde y los hermanos tuvieron su reunión de memorial. Rogamos a Jehová que les guíe en la dirección a tomar. Reciban nuestro amor cristiano y nuestros mejores deseos. Sus hermanos. La carta enviada a la sucursal belga pone bien de manifiesto a qué se debería mostrar lealtad. Muestra además que no era el adherirse fielmente a los principios cristianos, tal como ellos los entendían, ni el ser consecuente con los impulsos de la conciencia, lo que motivaba a los jóvenes a rechazar el servicio alternativo y ser así condenados a 2 años de prisión. Lo cierto es que pocos, muy pocos, de hecho, fueron capaces de dar una explicación basada en la Biblia que justificara aquellas normas. La carta muestra que aún así ellos rechazaban el servicio alternativo porque, comillas, sabían que era incorrecto y que así lo consideraba la sociedad. Puesto que no pudieron dar una explicación bíblica, el saber que era incorrecto solo puede significar que para ellos cualquier cosa que la sociedad en Brooklyn dijera determinaba lo correcto o incorrecto del asunto, no lo que dijeran las escrituras. Ellos tuvieron que afrontar 2 años de cárcel, no debido a una decisión basada en su convicción y en la propia conciencia, sino por adherirse a un mandato de hombres. El comité de sucursal de Canadá indicaba claramente que no creían que la posición de entonces tuviera fundamento lógico o bíblico. Sobre los problemas para explicar esa posición, tanto a las autoridades del gobierno como a los jóvenes testigos afectados, los hermanos de Canadá escribieron lo siguiente. Página 3. Punto de vista. Ellos podían valorar nuestro deseo de no tener que ver nada con lo militar, pero tratándose de un mismo trabajo, independientemente de la agencia que lo haya impuesto, ¿dónde está la diferencia? Estaríamos ante un problema para argumentar de manera convincente.
O bien nosotros mismos necesitamos más clarificación, o bien hemos de reconsiderar si explicamos nuestra neutralidad en base a aquello en lo que participamos o si se trata de una agencia envuelta en la cuestión. Naturalmente se puede decir que no queremos que nuestros jóvenes reciban órdenes del estamento militar, porque eso sería un poco de acercamiento a la organización militar. Pero, ¿no es el tipo de trabajo impuesto la razón para no cooperar con ellos? Por ejemplo, ¿obedeceríamos las órdenes de un tribunal en el caso de que nos impusiera un trabajo objetable desde el punto de vista bíblico? Así, una vez más, volvemos al tipo de actividad como la base para obrar en conciencia, más bien que la agencia de la que provengan las disposiciones para ese trabajo. De esta manera unificamos el criterio de actuación en todas partes, incluidos aquellos lugares en los que resulta casi imposible establecer una separación entre los tribunales de justicia y el estamento militar. Por lo tanto, sinceramente percibimos la necesidad de establecer una posición precisa, clara para nosotros, de modo que los hermanos de cualquier parte puedan actuar con entendimiento, utilizando razonamiento basado en la Biblia, que fundamente la posición de la neutralidad cristiana y para que los funcionarios puedan comprender con facilidad, sin tener que tomar una actitud para cada punto de vista religioso individual, lo que les supone una molestia. Una postura simplificada podría tener más peso ante las autoridades, al mismo tiempo que permitiría al hermano proceder de acuerdo con su propia conciencia. También facilitaría a los hermanos la toma de decisiones basadas en los principios claros en cualquier país, sin tener que hacer discriminaciones sutiles que harán variar las decisiones de un país a otro en razón de la situación política o la organización militar. De este modo, ya sea que nuestros hermanos se pongan en contacto con las sucursales o con Brooklyn o no, sobre alguna especial interpretación de algún organismo con el que estén tratando, con todas las posibilidades de confusión que pueda hacer, estén preparados para decidir el camino a seguir. Ello tendría en cuenta las diferentes circunstancias en muchos países con un sistema diferente al americano. Pero ese esfuerzo en aras de una posición clarificada y uniforme, ¿estaría en armonía con las Escrituras? ¿Tendríamos el respaldo de la Biblia para esa posición? Bien, aún podríamos estar en lo que a César se refiere, pero respetuosamente podríamos declinar enrolarnos en cualquier actividad ordenada por cualquiera que requiera de nosotros la desobediencia a Dios o no rendirle a Él lo que le es debido. La espada de César con frecuencia se manifestaba públicamente en el primer siglo a través del estamento militar, pero el respeto del cristiano a César en esa organización de ninguna manera significa que el cristiano llegara a formar parte del estamento militar. Con todo, a menudo tuvo que someterse a lo que ordenaba la autoridad militar. El sistema penal romano incluía trabajo de esclavos, incluso en minas. Había canteras en lugares como Patmos. Aunque Juan era demasiado viejo para ese tipo de trabajo y tal vez fuera tratado como un exiliado, ¿qué hay de otros cristianos que fueran más jóvenes y físicamente aptos para trabajar? ¿Sabemos lo que hicieron en aquellas circunstancias? ¿No funcionaban aquellas minas bajo el estamento militar? Bajo ese gobierno humano, ¿a qué grado pudieron nuestros hermanos de aquel tiempo eludir el control militar? ¿Dónde establecieron los límites? No hemos podido encontrar constancia histórica que aporte datos al respecto, pero parece razonable pensar que lo que debieron hacer fue simplemente rechazar todo lo que comprometiera los principios cristianos en aquellos que les fuera prescrito que hicieran, fabricaran o produjeran. Seguramente no tuvieron que plantearse cuestiones relacionadas con la fuente de la que provenían las órdenes. ¿Estuvieron entonces, o están ahora nuestros hermanos, en desventaja simplemente por el hecho de estar bajo un régimen que no da opción o no permite acogerse a un mandato que proceda de la autoridad civil más bien que de la militar? ¿Debería experimentar más dificultad que otros un hermano por vivir en un país en lo que los militares lo controlan todo, mientras que otros viven en sitios en donde no son los militares los que ejercen el control? ¿Son las circunstancias políticas las que determinan nuestra toma de decisiones? Por lo tanto, nuestra posición en el pasado ha sido consecuencia de la situación americana, en donde todos los mandatos proceden tanto de la autoridad civil como de la militar.
¿Se da esa misma circunstancia para nuestros hermanos alrededor del mundo? En la actualidad, tribunales, consejos, policía, centros de reclutamiento y el estamento militar forman parte todos ellos de la autoridad que pertenece a César. Todos ellos, de una u otra manera, forman parte de sus agencias. En lo que el cristiano tendría que manifestar su rechazo a cooperar es en la naturaleza del trabajo que se le encomienda. Por ejemplo, si ocurre un desastre y el ejército se encarga de organizar a todos los ciudadanos disponibles en una comunidad para formar un dique, con sacos de arena o un muro de contención en una ribera, no sería lícito hacer ese trabajo bajo la supervisión militar en representación de César, pero no podríamos tomar parte en cualquier ceremonia de carácter nacionalista que pudieran agregar y observar en ese sitio o, de lo contrario, comprometeríamos los principios cristianos al acatar estas órdenes. Un ejemplo podría ser la orden de donar sangre para las víctimas de un desastre, que en ese caso no obedeceríamos. Incluso en todas aquellas facetas en las que, en casos así, colaboráramos con los militares, no estaríamos en el ejército, ni aceptaríamos iniciación en las Fuerzas Armadas, ni adquiriríamos compromiso alguno con los militares. Cada cristiano tomaría su decisión en el tiempo y las circunstancias en base a la neutralidad cristiana y la obediencia a los mandatos divinos en cuanto a conducta y comportamiento humanos. En resumen, debería simplificarse el asunto para disponer de información clara para proceder así. A. Se convoca a un cristiano para el servicio militar. Él rehúsa en conciencia. Previamente podría haber ido al registro o haber hecho alguna diligencia legal requerida, incluso en algunos lugares haciendo eso ante las propias autoridades militares, pero él rechaza inscribirse en el ejército. Una vez expuesto su posición con claridad, César lleva a cabo la parte que le corresponde. B. A continuación, el gobierno ordena, a través de un tribunal de la policía, del estamento militar u otro organismo, que el objetor lleve a cabo un trabajo considerado esencial, o pudieran imponerle una sentencia de muchos años de cárcel. En cualquiera de los casos, cualquier trabajo que se le exija, ya sea en un campo de trabajo, una granja, un hospital, una cárcel, debe considerar si su conciencia le permite hacer ese trabajo y si está dispuesto a afrontar las consecuencias que se deriven si se niega a ello en el caso de que ese trabajo sea contrario a los principios cristianos. El procedimiento a seguir podría ser el mismo en los lugares en los que se respeta la posición cristiana y ni siquiera tratan de forzar al cristiano, pero le mandan que efectúe un trabajo que consideran adecuado para él como una alternativa. De modo que se convierte el término alternativa en una palabra sin un significado especial si al final se trata del mismo trabajo. De modo que el que una sentencia de cárcel nos merezca distinta consideración que aquello que etiquetamos como servicio alternativo, que pueda verse como un compromiso con el estamento militar, no es para nosotros tan importante como la clase de trabajo que le pudiera ser impuesta a uno, ya sea en prisión, campo de trabajo u otro sitio. Los organismos de los que parten las órdenes, los lugares y la gestión de los sitios de trabajo son variables, fuera de nuestro alcance. Experiencia en ese. La respuesta consciente del cristiano a eso le permite desenvolverse bajo todas esas variables. De modo que lo sucedido en Canadá, terminando por hacer un mismo trabajo de cualquier manera, diferente de la experiencia en Estados Unidos, puede haber mostrado la necesidad de mantener una conciencia limpia basada en principios y no introducir una confusa relación con una agencia. Por otra parte, puede que exista alguna deficiencia en nuestro entendimiento del asunto, por lo que nos mantenemos a la espera de vuestra ayuda. Reciban nuestro amor cristiano y nuestros mejores deseos, sus hermanos, el Comité de Sucursal. La sucursal de España escribió una carta de 5 páginas. Estos son algunos de los puntos que planteaban. Página 2. Revelándose sus conciencias contra ser asociados tan estrechamente con una organización militar. No ha habido accesibilidad para razonar con los jóvenes en relación al servicio sustitutivo de la ley actual. De hecho, hasta los objetores católicos, cuya posición es más de carácter ideológico que religioso, han impugnado las decisiones actuales y algunos de ellos han sido encarcelados por oponerse a cumplirlas.
En estos momentos se está llevando a cabo una revisión y pronto serán diferentes propuestas de servicio sustitutivo. En este periodo transitorio, los objetores son enviados a casa hasta que se les vuelva a llamar, una vez se haya hecho público el contenido de la nueva ley. A unos pocos se les ha pedido que firmen una declaración por la que se comprometen a acatar cualquier ley relativa a efectuar un servicio cívico y social que se haya de exigir en el futuro. Aunque nadie sabe con exactitud cuáles hayan de ser las provisiones concretas de la futura ley, más de uno ha firmado imprudentemente esa ley. Cuando un anciano analiza con alguien el asunto del servicio sustitutivo, por lo general la persona acepta que sustitución es igual a equivalencia. Pero esa idea por lo general no está verdaderamente asentada. Más bien se tiende a pensar que se trata del punto de vista de la organización, que los ancianos la defienden como pueden y los hermanos la acatan lealmente porque saben que eso es lo que se espera de ellos. Pero nos da la impresión de que muchos hermanos consideran nuestros argumentos como algo artificial. No llegan a comprender con claridad las razones por las que no se puede aceptar un trabajo civil dictaminado por un consejo que actúa legalmente y por otra parte aceptamos tranquilamente ese mismo trabajo por la única razón de que se trata de una condena dictada por un tribunal que actúa bajo la ley. Por supuesto, el anciano explica que en el primer caso se trata de un servicio que se rinde y es considerado por César como un equivalente al servicio militar, y en el último caso es la imposición de un castigo. Pero el trabajo continúa siendo el mismo. Hemos de considerar también que el hecho de que un tribunal imponga un servicio objetable como un trabajo de naturaleza política no lo hace aceptable, y el cristiano lo rehusaría independientemente del origen de la imposición. A los hermanos se les hace difícil entender de la razón o por qué razón de César para exigir del individuo un servicio civil, sea lo que haga que ese servicio haya de ser considerado inapropiado, a pesar de que en sí el trabajo y sus resultados sean inofensivos. El dilema resulta más difícil de resolver, ya que el cristiano español del día moderno reconoce la obligación de someterse a los mandatos de César en todo lo que le es posible, teniendo como límite el punto en que le sea requerido algo contrario a su conciencia piadosa y que ponga en peligro su relación con Jehová. Esa es la razón por la que los hermanos recorren el país para presentarse a reclutamiento, a sabiendas de que no podrán continuar una vez que, a su llegada, sean requeridos para incorporarse a filas. De modo que les resulta difícil encontrar una objeción válida para obedecer a César cuando lo que se les exige es un trabajo que no está relacionado con el uso de las armas. Existe además una dificultad importante para ayudar a los hermanos a que vean con claridad por qué en otros países los hermanos pueden, por iniciativa propia, buscar cierto trabajo para eludir unos problemas con el reclutamiento militar, pero se tendría por no cristiano aceptar esa misma clase de trabajo cuando se considera como un sustituto al servicio militar. Uno razona y les recuerda la manera en la que los programas del servicio sustitutivo son gestionados, citando el texto que nos ordena no ser esclavos de los hombres. Pero a su vista tan solo se trata de un subterfugio por el que un hermano busca el trabajo antes de que se les ordene que lo haga. Su motivación real es la de hacer un servicio que le va a ser aceptado como un sustituto al servicio de las Fuerzas Armadas. Como parte de la investigación para este informe, un miembro del comité de sucursal habló extensamente con 3 hermanos que fueron ejemplares en mantener su neutralidad años atrás. También habló con 3 ancianos maduros, 2 de ellos de otros países que no habían afrontado personalmente la cuestión de la neutralidad en España. Afloraron puntos de vista diferentes en diversos aspectos de este asunto, pero hubo unanimidad de criterio en un punto. Prácticamente, ninguno de nuestros hermanos jóvenes entendía por qué no podemos aceptar un servicio sustitutivo si éste es de carácter civil y no está bajo control militar. Parece claro que tampoco lo entiende la mayoría de los ancianos, de manera que, a menudo, envían a jovencitos a la oficina para que se informen. Así que surge la pregunta, ¿por qué no lo entienden? ¿Es consecuencia de la falta de estudio personal? ¿O se trata de que los argumentos y las razones que utilizamos no son lo suficientemente convincentes o no tienen un respaldo claro y sólido de la Biblia?
a fin de clarificar nuestra posición en su fundamento y de esta manera poder ayudar a nuestros hermanos a tomar decisiones sólidas en este terreno, pensamos que tendrían que quedar resueltas las siguientes cuestiones. Cuando se requiere de los ciudadanos ayuda en trabajos de carretera a causa de algún desastre, no negamos nuestra colaboración. Pero si ese trabajo nos lo ofrecen como una alternativa al servicio militar, no lo aceptaremos. La consideraríamos como una violación de nuestra neutralidad cristiana. Pero, ¿por qué razón? ¿Qué es lo que viola la neutralidad de uno? ¿No es el que uno se identifique con un movimiento político o con el aparato militar? ¿Se llega a esa identificación al llevar a cabo un servicio civil sustitutivo? Cuando aquí en España se habla sobre el tema del servicio civil sustitutivo con relación al momento en el que haya de ser propuesto, nuestros hermanos han fijado su posición bajo el criterio de que, llevando a cabo las tareas civiles asignadas por el gobierno, se estaría liberando a otra persona de llevar armas y formar parte del aparato de la guerra. Pero normalmente tal cosa no es literalmente cierta y podríamos preguntar si en realidad aplica cuando el servicio civil constituye un trabajo en un hospital, un geriátrico u otras tareas de valor social. Nuestros hermanos no albergan dudas de la posición que han de tomar si el servicio sustitutivo implica apoyo directo a una organización que la Biblia condena. Pero en los casos en los que la actividad redunda en beneficio de otras personas, eliminados los aspectos destructivos, dañinos y políticos que son objetables para los estudiantes de la palabra de Dios, ese sustituto al servicio militar es realmente una equivalencia al servicio militar. Cuando un joven varón real alcanza la edad de 20 años, el gobierno civil le obliga a entregar una gran parte de 2 o 3 años de su vida al servicio César. Y ese es esencialmente el caso en España, en donde hay un gran ejército y el personal militar se cuida de un número de tareas para las que el gobierno insiste que no podría pagar con salarios. Cuando la conciencia de una persona no le permite hacer el servicio militar, el gobierno civil ofrece un servicio alternativo en un esfuerzo por acomodar su conciencia cristiana y evitar molestar a la opinión pública por medio de dejar que pase algo desapercibido. ¿No sería parecido al pago de impuestos a los que un gobierno tiene derecho? ¿No sería parte de nuestro rendir tributo a quien pide tributo? ¿Se trata realmente de algo tan diferente a lo que obliga una milla de servicio que se menciona en Mateo 5:41? ¿Cómo podemos alegar y mostrar de manera convincente que un objetor que se busca un trabajo que sabe que le comportará la exención del servicio militar no viola su neutralidad cristiana y que aquel otro que acepta el mismo trabajo porque le ha sido asignado en lugar del servicio militar se desasocia de la congregación? Nos aplicamos los textos bíblicos que muestran que los cristianos sirven como embajadores o enviados y por lo tanto han de mantener su posición de neutralidad. Al mismo tiempo, no renunciamos al país, la ciudadanía o el pasaporte. Somos extranjeros, pero no apátridas. ¿Tenemos justificación para hacer una interpretación tan amplia de las Escrituras? En relación a las cuestiones anteriores, todos los miembros del Comité de Sucursal de España presentes para la consideración de este asunto del servicio sustitutivo están de acuerdo, y nos damos cuenta de que nuestra posición actual necesita ser revisada y o bien se reafirma o bien se modifica. Somos conscientes de que, por razones de prudencia, el tema de la neutralidad no puede ser tratado a profundidad en las publicaciones. Eso significa que hay otros principios o diversos aspectos bien conocidos de otros principios que se pudieran explicar más extensamente. Hay otro asunto que hemos discutido sin que hasta el momento hayamos alcanzado un punto de vista unánime. Tiene que ver con la gestión militar de un servicio civil sustitutivo. En ciertos lugares el estamento militar tiene a su cargo muchas áreas de las actividades del país, supervisando en muchos casos las cosechas, el mantenimiento de las carreteras y así por el estilo. Siempre cabe la posibilidad de que, aunque el trabajo ofrecido sea de naturaleza civil y en sí mismo es inocuo desde el punto de vista cristiano, sea asignado o quizá los trabajadores reciban su paga a través de canales militares. Si una ley promulgada por el Poder Civil otorgara poderes al Ministerio de Defensa o incluso al Ejército para gestionar un programa de construcción civil, trabajo de hospital o de beneficio social sin que medie juramento, actividad bélica o política
o algo parecido, ¿constituiría una violación de la neutralidad cristiana el someterse a ese arreglo hecho por el gobierno civil? Confiamos plenamente en Jehová y su organización, y estamos a la espera de recibir cualquier aclaración del cuerpo gobernante para reajustar nuestro criterio o ayudar a nuestros hermanos para que continúen fielmente en su servicio a Dios y merecer su aprobación. Reciban una calurosa expresión de amor y los mejores deseos, sus hermanos. Personalmente yo había presentado al cuerpo unas 40 páginas con evidencia histórica, bíblica y de léxico que van en esa misma dirección. Consideré lo que tuvo lugar en las tres últimas de las 6 sesiones del cuerpo gobernante referidas. En la reunión del 11 de septiembre de 1978, de los 13 miembros presentes, 9 votaron a favor de un cambio en la política tradicional a fin de que se dejara a la conciencia individual la decisión de aceptar o rechazar el servicio alternativo. 4 no votaron en ese sentido. ¿El resultado? Como el número de miembros del cuerpo gobernante era de 16, y dado que 9 no constituye una mayoría de 2/3 de esos 16, no hubo cambio alguno. El 18 de octubre se discutió el tema, pero no hubo votación. El 15 de noviembre asistieron los 16 miembros y 11 votaron para que se cambiara la norma, de manera que los testigos que en conciencia sintieran que podían aceptar ese servicio no fueran automáticamente calificados como infieles a Dios y desasociados de la congregación. Eso era una mayoría de 2/3. ¿Se hizo el cambio? No, ya que, después de una breve pausa, el miembro del cuerpo gobernante Lloyd Barry, que había votado con la mayoría a favor del cambio, anunció que había cambiado de posición y que votaría por la continuidad de la política tradicional. Así, se echó por tierra la mayoría de 2/3. Una nueva votación, con 15 miembros presentes, arrojó un saldo de 9 a favor y 5 en contra del cambio y una abstención. 6 sesiones del cuerpo gobernante estuvieron dedicadas a discutir el tema y a la hora del voto, en todos los casos, hubo mayoría de los miembros, en todos los casos, del cuerpo gobernante que favorecían la eliminación de la política existente. La única votación con mayoría de 2/3 permaneció menos de una hora y la política existente se mantuvo. Como resultado de ello, los jóvenes testigos seguirían expuestos a ser encarcelados en vez de aceptar el servicio alternativo, a pesar de que, como mostraba el examen de las cartas que llegaban, ellos en conciencia podían percibir que esa aceptación era apropiada a la vista de Dios. Increíble como pueda parecer, esa fue la decisión tomada y la mayoría de los miembros del cuerpo gobernante parecían no tener motivos para sentirse perturbados por ellos. Después de todo, se limitaban a seguir las normas en vigor. Un año más tarde, el 15 de septiembre de 1979, se llevó a cabo otra votación con un resultado dividido exactamente por la mitad, a favor del cambio y la otra mitad en contra. Esa normativa continuó vigente durante otros 16 años, hasta que de manera súbita, la atalaya del 1 de mayo de 1996 decretó que la aceptación de un servicio alternativo ahora era cuestión de conciencia. Durante aquellos 16 años, millares de testigos, especialmente varones jóvenes, pasaron tiempo en la cárcel por negarse a aceptar diversas formas de servicio a la comunidad. Tan tarde como en 1988, un informe de Amnistía Internacional señalaba que en Francia más de 500 objetores de conciencia al servicio militar, testigos de Jehová en su inmensa mayoría, fueron puestos en prisión a lo largo del año. Para ese mismo año en Italia se informó que 1000 objetores de conciencia, la mayoría de ellos testigos de Jehová, fueron puestos en unas 10 cárceles militares por negarse a hacer el servicio militar o un servicio civil alternativo. Esa es solo una visión parcial.
Si aquel único miembro del cuerpo gobernante, Lloyd Barry, que cambió su voto en 1978, no lo hubiera hecho, ninguno de estos hombres hubiera ido a prisión. Los informes de comité de sucursal ponen en evidencia que no era la conciencia personal de aquellos jóvenes la que determinó que fueran a la cárcel. Fue una obligación de adherirse a unas normas impuestas por una organización. Sin lugar a dudas, el cambio en la política a seguir es bienvenido. Pero aún así, el hecho de que la organización tardara 50 años para eliminar esa imposición de lo que compete en exclusiva al área de la conciencia personal, ciertamente es relevante. Pero uno no puede echar en el olvido los miles de años perdidos en conjunto durante medio siglo por esos testigos, en lo que se refiere a su libertad de asociación con su familia y amigos, la contribución a su propia economía y a la de su familia, así como ejercer otras actividades valiosas que no es posible llevar a cabo desde los muros de una prisión. Ello supone un increíble despilfarro de años valiosos, por la sencilla razón de que no fue necesario, que no era una posición respaldada por las escrituras, sino impuesta por la autoridad de una organización. Si hubiera habido un reconocimiento franco del error, no tan solo de un error en la doctrina, sino el de haberse entrometido erróneamente en el derecho de la conciencia de otros, y el remordimiento por las nocivas consecuencias de ese abuso, uno podría encontrar motivos para el encomio, incluso razones para esperar alguna medida de reforma profunda. Lamentablemente, la atalaya del 1 de mayo de 1996 de ningún modo trata esos aspectos, y ni tan siquiera hay atisbo de sentimiento alguno por los efectos de esa posición errónea mantenida durante medio siglo. Ni siquiera ofrece explicación alguna de las razones por las que se mantuvo tercamente esa política equivocada. En un par de frases despacha el cambio como por decreto, viniendo a decir, comillas, ahora su conciencia ya puede actuar en este campo. En lugar de pedir disculpas, la organización parece haberse sentido digna de elogio por haber hecho un cambio que debería haber tenido el buen sentido y la humildad de haberlo efectuado décadas antes. Cambio al que se opuso resistencia ante la gran evidencia de las escrituras presentada, tanto por parte del cuerpo gobernante como por los comités de sucursal. Algunos de esos comités de sucursal presentaron no solo toda la evidencia bíblica que se encuentra en la atalaya del 1 de mayo de 1996, sino una evidencia más amplia y más cuidadosamente argumentada con base en las escrituras. Lo hicieron en 1978, pero lo que pusieron por escrito fue en efecto minimizado o desechado por aquellos miembros del cuerpo gobernante que por 18 años se aferraron a mantener en vigor la política errónea de entonces. El párrafo 17 del artículo de la revista mencionada, por ejemplo, indica que, comillas, parece ser que en tiempos bíblicos existía el servicio obligatorio, y contiene una cita breve a un libro de historia que describe el trabajo de la corvea bajo el régimen romano y el ejemplo de Simón de Cirene presionado para llevar la cruz de Jesús. El memorando que remitía el cuerpo gobernante 18 años antes, en 1978, contenía 14 páginas con evidencia. Esa misma evidencia, así como documentación extensa en cuanto a que el término bíblico tribuno, más en hebreo, y foros en griego, era utilizado generalmente para describir un pago en forma de servicio obligatorio. Disculpe, el término es tributo. Okay. Los principales textos bíblicos que se citan en la Atalaya de 1996 en apoyo de considerar como aceptable al servicio obligatorio están en Mateo, Primera de Pedro y Tito, y se hallan todos junto a muchos otros textos. No solo en el memorando que yo aporté, sino también en muchas de las cartas procedentes de los comités de sucursal, cuyos miembros consideraban que el servicio alternativo
gozaba de aceptación bíblica. Así pues, la evidencia bíblica ya había sido presentada en 1978, pero sencillamente no la consideraron consistente los miembros del cuerpo gobernante que votaron en contra de cualquier cambio en la norma. Durante 18 años se continuó teniendo en mayor consideración la posesión tradicional. Incluso el error, si se trata de un error de la Watchtower, es presentado como algo beneficioso. Esa misma atalaya de 1996 discute la anterior interpretación errónea de la organización sobre la autoridad suprema o las autoridades superiores del capítulo 13 de Romanos, interpretación que rechazaba la clara evidencia de que se refiere a las autoridades de los gobiernos humanos e insistía en que la expresión autoridad suprema aplicaba a Dios y a Cristo. Esta interpretación disparatada incluso había reemplazado a otra anterior correcta que se enseñó entre los años 1929 a 1962. La atalaya del 1 de mayo de 1996, página 14, dice sobre este entendimiento erróneo: visto desde el momento actual, hay que decir que este punto de vista que exaltó la supremacía de Jehová y su Cristo contribuyó a que el pueblo de Dios se mantuviera completamente neutral durante este difícil periodo, el periodo de la Guerra Fría. En la práctica, lo que está diciendo esta atalaya es que el entendimiento correcto, lo que el apóstol Pablo trataba de transmitir cuando escribió aquel consejo, o no era una guía suficiente o no hubiera resultado tan efectiva para proteger de una acción no cristiana como la aplicación errónea de la organización Watchtower. Nada hay que muestre que Dios guía a su pueblo mediante el error. Él lo fortalece en tiempo de crisis con la verdad, no con el error. Más recientemente, la atalaya del 15 de agosto de 1998 trataba también el asunto de servicio alternativo al servicio militar, como se muestra a continuación. Sentimiento de haber sufrido sin necesidad. En el pasado, algunos testigos sufrieron por negarse a participar en alguna actividad que actualmente su conciencia les permitiría realizar. Por ejemplo, es posible que años atrás decidieran no participar en ciertos tipos de servicio civil. Es posible que ahora un hermano piense que podría efectuar tal servicio sin abandonar su postura de neutralidad cristiana con respecto al presente sistema de cosas. ¿Fue injusto de parte de Jehová permitir sufrir por negarse a realizar lo que ahora podría hacer sin consecuencias? La mayoría de los que han pasado por esa experiencia piensan que no. Al contrario, se alegran de haber tenido la oportunidad de demostrar pública y claramente su firme postura sobre la cuestión de la soberanía universal. ¿Por qué debería alguien lamentarse de haber seguido los dictados de su conciencia en la adopción de una postura firme a favor de Jehová? Al defender lealmente los principios cristianos como los entendían, o responder a los dictados de su conciencia, demostraron ser dignos de la amistad de Jehová. Siempre es conveniente evitar cualquier proceder que pueda molestar nuestra conciencia o ser causa de tropiezo para los demás. El apóstol Pablo nos dio el ejemplo a ese respecto. Los judíos tenían que obedecer los 10 mandamientos y otras 600 leyes para agradar a Jehová. En la congregación cristiana de tiempos posteriores ya no fue necesaria la obediencia a estas leyes para servir a Jehová, como tampoco lo era ya para los judíos carnales. Algunas de las leyes ya no estaban en vigor mientras tenían que ver con la circuncisión, el descanso sabático, los sacrificios animales y ciertas restricciones dietéticas. A los judíos, como los apóstoles, que se hicieron cristianos, se les libró de la obligación de obedecer las leyes que debieron guardar cuando estaban bajo el pacto de la ley. ¿Se quejaron de que el sistema de Dios fuera injusto por haber exigido que de ellos antes cosas que ya no eran necesarias?
No, se alegraron de tener una comprensión mucho más amplia de los propósitos de Jehová. En tiempos modernos, algunos testigos han sido muy estrictos en cuanto a lo que pensaban que podían o no podían hacer. Por esta razón, sufrieron más que otros. Posteriormente, un mayor conocimiento les ayudó a ampliar su visión. Pero no tienen por qué lamentarse de haber actuado antes según su conciencia, aun cuando posiblemente su proceder les ocasionó más sufrimiento. Es loable que demostraran estar dispuestos a sufrir por ser fieles a Jehová, a hacer todas las cosas por causa de las buenas nuevas. Jehová bendice esa clase de devoción piadosa. El apóstol Pedro escribió con conocimiento de causa. Sí, cuando están sufriendo lo bueno y sufren, lo aguantan, eso es algo que agrada a Dios. De nuevo, no se asume responsabilidad alguna por haber causado daño en la vida de las personas al imponer unas normas carentes de base bíblica. El sufrimiento experimentado, que a lo largo de un periodo de medio siglo significó encarcelamiento para miles de jóvenes, es presentado como sencillamente el resultado de un sentimiento personal que obligaba a rechazar cierta clase de trabajo civil para mantener lealtad a los principios cristianos tal como ellos los entendían o como una respuesta al dictado de la conciencia. No hay motivo para dudar que muchos de estos jóvenes, la mayoría de ellos probablemente, hubieran tenido claro en su mente y corazón los principios cristianos si la cuestión envuelta fuera la participación en derramamiento de sangre relacionado con la guerra o el asunto de entrar en el ejército en su énfasis en la fuerza y violencia. Pero la cuestión a la que ellos se enfrentaron nada tenía que ver con todo eso. La provisión del servicio alternativo tenía su justificación precisamente en que su gobierno dio consideración a la objeción de conciencia en ese terreno. Es posible que el escritor del artículo de la Atalaya ignorara la realidad de la situación, pero ese artículo tuvo que ser leído y aprobado al menos por 5 miembros del cuerpo gobernante, los que entonces formaban el comité de redacción. Ellos, más que nadie, sabían cuán inexacto es el cuadro que ahí se presenta. Conocedores de que uno tras otro los comités de sucursal señalaban que los jóvenes de sus respectivos países no entendían cuál era la base bíblica para esa política y que se sometían a ella no por lealtad a los principios cristianos, sino por sumisión a la directiva de una organización, sabían que muchos de los miembros del comité de sucursales habían presentado razones por las que los principios cristianos permitían actualmente la aceptación de ese tipo de servicio civil. En el libro En búsqueda de la libertad cristiana se pueden encontrar citas de las cartas de los miembros del comité de sucursal de países como Austria, Brasil, Chile, Dinamarca, Italia, Noruega, Polonia y Tailandia, en donde se demuestran estos puntos. Frases similares aparecen en numerosas cartas de otros comités de sucursal. Demuestran hasta qué grado queda falsificada la información en la Atalaya del 15 de agosto de 1998, cuando habla del sufrimiento de una persona por apegarse a esa norma en estos términos. ¿Fue injusto de parte de Jehová permitir sufrir por negarse a realizar lo que ahora podría hacer sin consecuencias? La mayoría de los que han pasado por esa experiencia piensan que no. Al contrario, se alegran de haber tenido la oportunidad de demostrar pública y claramente su firme postura sobre la cuestión de la soberanía universal. ¿Por qué debería alguien lamentarse de haber seguido los dictados de su conciencia en la adopción de una postura firme a favor de Jehová? Al defender lealmente los principios cristianos como los entendían,
o responder a los dictados de su conciencia, demostraron ser dignos de la amistad de Jehová. El artículo de la Atalaya del 15 de agosto de 1998 intensifica la falsedad de su exposición al intentar encontrar una analogía a esa situación en la experiencia de los judíos que estaban bajo la ley mosaica y sus requerimientos de obediencia, y que posteriormente los cristianos dejaron de estar bajo esa obligación. El artículo sigue esa línea de argumentación con la pregunta: ¿se quejaron de que el sistema de Dios fuera injusto por haber exigido de ellos antes cosas que ya no eran necesarias? La comparación es totalmente gratuita, ya que fue Dios quien proveyó el pacto de la ley con sus estipulaciones al servicio de un propósito beneficioso. Pero no fue Dios quien proporcionó las normas arbitrarias de la Watchtower, que exigían el rechazo del servicio civil alternativo con la imposición de sanciones para quienes no se amoldaran a esas normas. En palabras del Hijo de Dios, era una tradición de hombres, un mandato de hombres, uno que invalidaba la palabra de Dios en este asunto. Uno no puede menos que pensar en cosas como lo publicado en artículos: guárdense de las pretensiones de superioridad moral, de la Atalaya del 15 de octubre de 1995, en las páginas 29 y 30, en donde aparecía el siguiente párrafo: ¿cuáles son algunas características de las que debemos guardarnos? Las personas con pretensiones de superioridad moral comúnmente hablan y adoptan poses y quieren dar la impresión de que nunca han hecho nada impropio, explica la Enciclopedia de Religión y Ética. Además, son jactanciosas y pretenciosas, la debilidad principal de los fariseos. Por medio de desviar la atención de sí mismos, como responsables hacia Dios, como si fuera Él quien necesitara defensa ante el sufrimiento innecesario causado, el cuerpo gobernante pone de manifiesto nuevamente que, más bien que sentir pesar por el proceder erróneo y sus penosas consecuencias, su interés principal está en proteger su propia imagen e impedir el deterioro en su autoridad y control dentro de la organización. Debido al poder de control que mediante sus decisiones la organización ejerce sobre sus miembros, y a causa de la enorme repercusión de estas decisiones que pueden tener sobre sus vidas, parece oportuno examinar lo que considero yo uno de los mayores ejemplos de la inconsistencia experimentada en mis 9 años como miembro del cuerpo gobernante. Todavía resulta difícil llegar a entender cómo hombres que habían proclamado con tan empeño mantener una postura de no transigir, podían al mismo tiempo encubrir una situación que solo puede calificarse como chocante. Que el lector aporte su propio calificativo a lo que se presenta en el capítulo siguiente.